de mi historia. Efectivamente, esta es una sensibilización que trabajamos con el equipo, pero que tiene que ver mucho con mi propia vivencia personal y también cómo yo he podido abordar finalmente esta dimensión de mi salud mental. He estado trabajando, como dijo Javi, largo tiempo con la población LGBTI, y les voy a contar un poquito de cómo fue ese recorrido, cómo identifiqué esto que me pasaba, cómo pude darme cuenta de cuáles fueron los efectos en en mi salud mental y cómo eso afecta a las personas LGBTI en general. Y algún tipo de recomendaciones para poder sobrellevarlo, identificarlo, manejarlo, y también un poco de recomendación para las organizaciones para las cuales trabajamos en Pride Connection y que son parte de nuestra red. Como dijo Javi, efectivamente soy trabajadora social de la Cato, que es una foto más actual de mí misma. Soy líder de Pride Connection, estoy muy feliz de afrontar este desafío que tiene que ver con el trabajo con adultos, personas adultas, que es un área, una temática nueva para mí. Mi expertise estaba puesta en la infancia, hoy día estoy aprendiendo mucho, así que muchas gracias también nuevamente a esta organización. Y efectivamente trabajé largo tiempo en otras organizaciones en temáticas de riesgo suicida y específicamente con población LGBTI. Es por eso también que hoy día me siento con la potestad de venir hoy día a conversar respecto de esa experiencia y de cómo finalmente nutrió mi propia vivencia personal. ¿Quién soy? Esta es una foto de mí misma cuando tenía 2 años. Nací en Santiago, creo que eso es relevante. Nací en la capital de Chile, para quienes no conocen Chile. Nací en Santiago de Chile, pues es una ciudad súper grande, está muy bien conectada, tiene distintas características que yo diría que son más propias de lo urbano. Pero crecí toda mi vida en La Serena. La Serena está en la cuarta región al norte de Santiago de Chile. Es una ciudad costera, tiene playa, y yo también diría que vive ciertas contextualidades que lo hacen una ciudad que está lejos de tipos de servicios que yo diría que son importantes, como el acceso a salud, el acceso a transporte, que creo que son vivencias que se viven fuera de las capitales o en lugares mucho más rurales. Si bien La Serena no es una ciudad rural, de hecho es una ciudad, tiene estas ciertas características que hacen que las personas se comporten de ciertas formas. Principalmente esto también tiene que ver con el hecho de que al ser una ciudad mucho más chica, te encuentras mucho más constantemente con las personas con las que vives en tu barrio, con las quienes compartes en el colegio. A mí me pasaba mucho que cuando estaba allá me sentía muy vigilada, si pudiera decirlo de alguna forma, a propósito de que todo el mundo se conoce. Pueblo chico, infierno grande, se dice por ahí. Creo que la vivencia de estar en Santiago es muy distinta, hay mucha más gente, entonces pareciera que hay mucho más anonimato, que creo que eso es relevante después cuando pueda desarrollar un poquito más respecto de lo que tiene que ver con la autovigilancia, que es un tema que va a aparecer en esta presentación. Fui socializada como una mujer heterosexual. Cuando digo que fui socializada, me refiero a que lo que se esperaba de mí durante mi crianza y mi adolescencia era que a mí me gustaran los varones. Yo soy una biomujer, me refiero a que tengo vulva y útero, una mujer cisgénero. Para quien no están familiarizados con ese concepto, las personas cisgénero son las que se sienten identificadas con el género que se les asignó al nacer. Siempre fui tratada como una ella y yo hoy día, después de esta vuelta larga respecto de la reflexión de la identidad, sí me identifico como una ella y como una mujer. Pero se esperaba de mí la heterosexualidad, que yo sintiera deseo y que sintiera afectividad, atracción por mis pares varones, lo cual se lograba dar de alguna forma, pero yo siempre me sentía un poco incómoda con estas categorías tan más bien rígidas, como que no me hacía mucho sentido que de siempre de muy niñita, muy cuestionándolo todo, como los niños, creo que las personas que tienen la posibilidad de relacionarse con infancias, saben que efectivamente los niños lo cuestionan todo, preguntan todo. Yo era de ese tipo de niña. Y había muchas cosas respecto de la heterosexualidad misma y de la división.
del trabajo, en las lógicas en que las mujeres se dedican al cuidado, a hacer las cosas de la casa, y los hombres son los que proveen, los que salen al mundo y los que trabajan o ocupan el espacio público o laboral. Creo que ambas de estas cosas que les estoy comentando, el hecho de haber migrado a una ciudad distinta y el hecho de haberme sentido incómoda siempre con la categoría de ser heterosexual o de ser una mujer que se comporta como de determinada forma, fue lo que siempre me incomodó y siempre me produjo problemas respecto de mi propia identidad. Siempre me vi conflictuada con esta idea de no alcanzar a ser la mujer que se espera que uno sea. Eh, y en ese camino llegué a estudiar trabajo social y para mí es muy importante hablar del trabajo social y de mi propia disciplina porque creo que para mí fue una herramienta muy importante para poder entender mi propia vivencia de infancia y también mis propias problemáticas de salud mental. Soy una persona que vive con algunos diagnósticos, que se medica y que ha encontrado en el acompañamiento terapéutico una respuesta o yo diría como un apoyo para poder sustentar la vida adulta, que a veces es bastante desafiante. Y en este camino de ser trabajadora social y de estudiar respecto de las problemáticas sociales, las problemáticas que estaban asociadas a las desigualdades de género, eh, entiéndase como la división que existe o los privilegios que existen en torno a ser mujer o ser hombre en esta sociedad, siempre me causaron ruido y siempre fueron de mi interés. Y por lo mismo, estudiando y estudiando, siempre muy estudiosita, eh, encontré las diversidades sexuales como también una respuesta para algunos de los dolores emocionales con los que cargaba. Como les comenté un poco en la slide anterior, y aquí también muestro un poquito como de esta infancia, fue una infancia bastante difícil, si pudiéramos decirlo de alguna forma. Yo vengo de un contexto bien vulnerable, soy la primera profesional de mi familia, y por lo mismo siempre muy enfocada en poder estudiar, en poder lograr la movilidad social, poder mejorar la calidad de vida a través del estudio, si pudiéramos decirlo de alguna forma. Entonces siempre muy concentrada en eso, pero de forma interna y muy silenciosa, vivía mucha frustración y mucho dolor porque nunca me sentí feliz con mi propia identidad, si pudiera decirlo de alguna forma. Siempre había algo que no me hacía mucho sentido o que me producía mucho cuestionamiento personal, el no lograr ser esa niña o ser esa mujer que se esperaba de mí. Una niña delicada, una niña que no se ríe fuerte, que se sienta con las piernas cerradas, que como esas expectativas respecto de la femineidad era algo que no se me daba muy bien, digamos. En esas lógicas de que lo femenino es lo delicado y pareciera que lo masculino, lo que le pertenece a los varones, es lo rudo o lo valiente o una serie de otras características que a lo femenino no se le adjudica o no se le ha adjudicado históricamente. Y es por eso que cuando estoy en este proceso de estudiar y de aprender, pareciera que el concepto de la cis heteronorma viene a decir, guau, esto era eso que a mí me producía incomodidad. Y cis heteronormas hace referencia a la idea de que todas tenemos naturalizado que las personas son cisgénero, o sea que se sienten identificadas con el género que se les asignó al nacer, y son heterosexuales, o sea que a todas las personas les gustan las personas del género contrario. Eh, Además de también plantear que solo existe una versión o una forma de ser hombre o de ser mujer. Voy a indagar un poquito más en esa idea en la slide que viene. Y como les comentaba, fui una niña que fui socializada como heterosexual. Todos, o la gran mayoría de las personas, son socializadas como heterosexuales porque
esa es la orientación sexual que es la norma. Entonces, no nos preguntamos si realmente somos heterosexuales o no, sino que más bien es algo dado desde el exterior. Es el contexto el que muchas veces plantea que esa es la única posibilidad. Y por ende, quienes no se sienten cómodos con eso, tienden a guardarlo, a reprimirlo, a vivirlo en silencio, porque el no ser una persona cis heteronormada en la sociedad en la que hoy día vivimos implica violencia, implica discriminación, que muchas veces es muy sutil. Yo no diría que viví homofobia de forma expresa, pero sí siempre hubieron comentarios o miradas respecto de mi propia corporalidad, de cómo yo actuaba, de cómo yo hablaba, de cómo me veía. Y por lo mismo, y aquí pongo esta foto, siempre me sentaba al final de la sala. Yo no sé si no creo que todo el mundo me conozca porque hay gente que es de otros países y no nos hemos tenido la oportunidad de ver, o no son coordinadores de diversidad e inclusión y por ende no son mis contrapartes, entonces no nos hemos visto en la vida real. Pero yo mido unos 50. He medido unos 50 toda mi vida y soy pequeña. Y pese a lo pequeña que yo era, siempre me senté al último porque no quería que me vieran. Siempre traté de pasar lo más desapercibida posible porque enfrentarme al cuestionamiento de los ojos de los otros era muy complejo para mí. También creo que también es importante que de nuevo aquí en la cis heteronorma van otras cosas correlacionadas que tienen que ver también con las expectativas, por ejemplo, corporales o de el tipo de etnia del cual uno viene. Entonces, ese ideal de belleza, y ahí también creo que esto lo compartimos muchas personas que se identifican también como mujeres, y creo que hoy en día también estamos hablando de que los hombres también viven este tipo de cuestionamiento personal en no sentirse contento, contenta, contente con su propia identidad, su propia corporalidad, su propio cuerpo. En esta búsqueda de respuestas a mis preguntas, muy curiosa siempre, encontré el concepto de la matriz heterosexual o la matriz de inteligibilidad heterosexual. Ahí en la slide ahí está por ahí la fuente. Este concepto lo trae una autora que se llama Judith Butler, quien escribe respecto del género y de cómo finalmente la sociedad está estructurada a propósito de ser hombre y ser mujer. Y es ella también quien plantea que todo lo que está fuera de la matriz heterosexual, o sea, todo lo que no es este superhombre o esta supermujer, que tiene estas características ideales respecto de lo que significa cada uno de esos constructos, no existe. ¿Por qué no existe? Porque los ideales no existen, las personas no son perfectas, estamos llenos de distintos detalles que nos hace ser quienes somos. Y por lo mismo, este superhombre, esta supermujer, es una idea que es, comillas, inalcanzable. Esto plantea Judith Butler en su libro y estuve buscando, armando esta presentación, y encontré una investigación de un proyecto que hablaba sobre dismorfia corporal, se llama Proyecto Bulimia, pueden buscarlo en internet, quienes hacen un estudio y una revisión respecto de las imágenes creadas con inteligencia artificial eh, sobre el hombre y la mujer perfecta. Y esta es una de las cuantas imágenes que arrojó esa creación con distintos buscadores de inteligencia artificial. Como pueden ver, estas personas se ven de cierta forma determinada Judith Butler en su desarrollo de esta idea también va caracterizando cómo debería ser este superhombre, esta supermujer. Debería ser heterosexual, o este hombre debería ser musculoso o delgada y tener un cuerpo más bien hegemónico. Cuando decimos hegemónico nos referimos a las corporalidades que son socialmente valoradas y que y que son jerarquizadas, por ende hay una expresión de género o una identidad de género que está por encima de las otras. Siendo este ideal de belleza una búsqueda que muchas veces es inalcanzable y es
y real. Eh, las características principales de esta idea de ser supermujer o ser el superhombre tienen que ver con estos rasgos que históricamente se le han adjudicado a cada género. O sea, las mujeres muy femeninas, el hombre muy varonil, proveedor, la mujer delicada, contenedora, cuidadora. Y en mi propia experiencia personal, yo no me considero a mí misma como una persona muy delicada. Esa es la visión que yo tengo de mí misma. A veces creo que mi visión de mí misma también está un poco sesgada por estas ideas, por lo que creo que la salud mental o las problemáticas asociadas a la salud mental afectan el criterio de realidad y la forma en la que tenemos de acercarnos a la realidad. Y por eso creo que hablar de esta idea y de que finalmente no, cada quien es único en su medida y cada quien es perfecto así como es, se contrapone a esta idea donde debemos de alguna forma u otra autoconstruirnos para poder llegar a estos ideales que muchas veces no son reales. Entonces, este rechazo a lo que no está dentro de esta matriz heterosexual, o sea, todas esas expresiones o formas que no se condicen con ser este superhombre o esta supermujer, son motivos de rechazo y por ende quedan fuera de la matriz heterosexual, lo que en otras palabras podríamos decir que queda fuera de la sociedad. Cuando vivimos en una sociedad donde la heterosexualidad es la norma o es la expectativa que tenemos de las personas, todo lo que no es eso queda soslayado o escondido por estas ideas imperantes. Entonces aparece el LGBTI odio como concepto importante y relevante, eh, el cual está asociado a esta idealización de lo que significa ser hombre o ser mujer. Y contribuye a las normas, y contribuye a normar las formas que tenemos de expresarnos, comportarnos, relacionarnos. El hecho de que hoy en día o en algunos espacios las muestras de afecto entre dos varones o dos hombres sean cuestionadas o vistas como algo malo, tiene mucho que ver con esto, con que finalmente comportarnos de esas formas no heterosexuales, sin importar que en ese espacio donde existen estos dos hombres no haya necesariamente una relación de afecto, de afectividad, pero que sea visto como algo malo, es parte del LGBTI odio que tenemos como sociedad. ¿Por qué hablamos de LGBTI odio y no LGBTI fobia? Y nos parece importante hablar de esto, porque las fobias están caracterizadas como un miedo irracional hacia algo. Eso quiere decir que es un miedo que no necesariamente tiene una motivación o tiene un lugar de inicio, que es incontrolable, o sea, no importa cuáles sean los estímulos que a esa persona la abordaron, va a generar este miedo a X cosas. Eh, y el miedo también tiende a paralizar las acciones. Las personas que tienen aracnofobia son personas que, en algunos casos, cuando ven arañas, se paralizan. Y hay alguien que tiene que ir y matar esa araña por ti. En el caso del LGBTI odio o del rechazo hacia las personas de la comunidad que tienen una expresión, una identidad de género o una orientación sexual distinta a la heterosexual, es algo que se va construyendo de forma social. No es que nosotros tengamos de forma espontánea un rechazo hacia las personas LGBTI. Es importante destacar que esto es una construcción y que hay distintos estímulos a lo largo de nuestra vida que nos van diciendo que ser de esa forma no está bien. Em, entonces, este odio, este rechazo hacia una persona por su identidad de género no está determinado por el miedo, sino que por el rechazo. Y se le denomina LGBTI odio o crímenes de odio porque tienen que ver con la pulsión que te produce ese rechazo.
Entonces, el LGBTI odio es el término que acuñamos y esperamos que dejemos de hablar un poco dejemos de hablar de la LGBTI fobia y que pasemos a reconocer que finalmente hay una acción que es, efectivamente, que hay una acción que es lo que determina el LGBTI odio. El rechazo no es pasivo, es activo y si bien muchas veces podemos vivir rechazo de forma súper solapada, finalmente igual esa es un tipo de acción. ¿Dónde aprendemos que ser LGBTI es malo? Hay distintos espacios donde vamos aprendiendo esto. Los dos principales o los dos primarios que creo que son importantes destacar y pensando que aquí hay personas adultas que están escuchando esta conversación. eh, Esto lo aprendemos en la escuela, pero también en la familia. Es en la escuela donde antiguamente hablábamos o sea, antiguamente no hablábamos de la escuela mucho. La violencia escolar era algo de que la gente no hablaba y si se hablábamos decíamos como, todos sabemos que eso pasa y siempre ha pasado y siempre ha sido así. Hoy en día tenemos un término para acuñarlo llamado bullying, y es muy importante que podamos hablar de esto porque la mayor parte de las vivencias de bullying tienen mucho que ver con la expresión de género, la forma en la que los niños o niñas deberían comportarse, las niñeces. De forma que cuando vemos un niño, por ejemplo, que no es tan alto como debería ser, o no es tan flaco como debería ser, o no es tan varonil como debería ser, todas esas son motivos de burla. Y volviendo un poquito como a mi propia vivencia personal, busqué muchas fotos para armar esta presentación y no encontré fotos de mi enseñanza básica. No encontré fotos de mi enseñanza básica porque recuerdo esa experiencia de bullying. Recuerdo que no me gustaba fotografiarme hasta muy adulta. Me costó mucho poder confiar en mí misma y entender que no importaba cómo me viese, no importaba la forma en la que expresara mis sentires, yo era válida de todas formas. Entonces continué en este camino como del autoconocimiento y la autoexploración y creo que para mí fue muy relevante el hecho de que si bien en el colegio me hacían bullying, por mi expresión de género y porque soy muy nerd, siempre he leído mucho. Soy la niña, esa caricatura de la niña que está ahí, como con sus libros en la mano. Siempre me ha gustado mucho leer, es algo que me apasiona profundamente. Y eso era motivo de burla y era motivo también de la forma en la que finalmente pasaba mi tiempo. Y también por la forma que tenía de ser. Mis compañeros me molestaban por camiona, por ser una niña que era poco femenina y ese discurso era reforzado dentro de mi casa. Mi propia madre creo que vivió con LGBTI internalizado porque ella es también una mujer muy empoderada, una mujer que habla fuerte, una mujer que dice las cosas que piensa y una serie de características que el ideal de la mujer que debería ser una mujer más sumisa, más callada, que habla con otro tipo de tono de voz, que se expresa de otra forma, ella sentía mucho rechazo de ser ella esa persona y por ende yo soy su hija, me parezco a ella, fue algo que también viví dentro de mi hogar y creo que eso fue una de las cosas uno de los dolores con los que creo que cargo hasta el día de hoy. Donde se supone que tienen que abrazarte dentro de tu familia y eso muchas veces no sucede cuando eres una persona que tiene una expresión de género, una identidad de género o una orientación sexual diversa. ¿Qué pasó con este dolor y con este bullying y con este rechazo que viví por ser como era? Comencé a normarme, si pudiéramos decirlo de alguna forma. Empecé a ocupar otros colores. Yo era muy black teen, muy niña emo. Me gustaba mucho el negro.
Y empecé a poco a feminizarme, si pudiéramos decirlo de alguna forma. Empecé a ocupar vestidos, eh, a dejarme largo el pelo, empecé a ocupar accesorios de mujer. eh, y logré, a través de esta autoobservación de quién yo era, el poder construir una identidad que no hiciera sentir incómoda a las personas que me rodeaban. Eh, lo que finalmente traté de hacer, y creo que esta es una de las últimas fotos que tengo, eh, como con polerón, si pudiéramos decirlo de alguna forma, nunca más volví a ocupar polerones. Hoy día estoy ahí con esa prenda en una relación compleja, eh, porque no era una niña de bien, no debería vestirse de esa forma. Eh, entonces, a propósito de esta autovigilancia, y en mi estudiar respecto de las personas LGBTI y de cómo viven su propia identidad, encontré este concepto que me parece muy relevante, que es el de la autovigilancia. ¿Qué es la autovigilancia? Es una autoconciencia y monitoreo constante que las personas de la comunidad LGBTI adoptan como mecanismo de defensa para evitar discriminación, prejuicios y verse expuestos a distintos tipos de violencia. ¿Cómo se va desarrollando? A lo largo del ciclo vital vamos aprendiendo qué conductas son deseadas y cuáles no, y a tener reforzamientos positivos a propósito del exterior cuando uno se comporta de la forma deseada. Entonces, existe este razonamiento lógico donde digo, si me comporto de esta forma, me van a querer y no me van a discriminar. O si me comporto de esta forma, no voy a recibir comentarios hirientes por parte de mi familia y por ende no voy a decir, y no voy a poder vivir plenamente mi desarrollo, ya sea en la adolescencia y en la adultez. Em, las personas LGBTI, y no solo las personas LGBTI, todas las personas, vamos aprendiendo a cómo deberíamos ser, y cuáles son esas cosas que producen rechazo en la sociedad, y por ende vamos trabajando en dejarlas ir. Si bien siempre hablamos de la heterosexualidad o de la orientación sexual o del amor y de poder ser libres en torno al amar, muchas veces las personas LGBTI no son personas que también hacen otras cosas, tienen otras vivencias, no solo están enamoradas y viven del amor, sino que también comparten espacios, trabajan, se suben al metro, a la micro, dije micro, bus, transporte público, para las personas de otras latitudes. Entonces, no solo tenemos que tener el derecho a amar, sino que también a poder expresar nuestra identidad. La teoría del panóptico es de un sociólogo, Michael Foucault, el cual plantea y habla de distintas formas respecto del poder, del Estado, y así tiene una serie de libros. Para mí es muy interesante, hay gente que lo encuentra una lata, pero a mí me gustaría rescatar un concepto que él habla en su libro Vigilar y Castigar, donde podemos pensar que la historia de la sociedad de alguna forma se ha visto normada por distintas instituciones. En algún momento existió el rey y el feudo, más adelante tenemos al Estado, más posterior los hospitales, los colegios, son espacios donde se les enseña a las personas cómo ser y cómo actuar. Em, y en este libro se plantea que el discurso o este control de cómo deberíamos ser ya no está puesto en las instituciones, sino que está dentro de nosotros. Ya no hay alguien que viene a decirte eso no se hace, sino que tú al momento de interactuar vas aprendiendo cuáles son las cosas que no se hacen y te autonormas para no transgredir esas normas que no necesariamente están escritas en un papel, sino que son normas tácitas o silenciosas que van también estructurando cómo interactuamos dentro de la sociedad. El panóptico, ¿qué es el panóptico? El panóptico es una estructura dentro de las cárceles
que tiene esta forma de faro en donde quien está recluso o privado de libertad no puede ver si lo están mirando o no. El panóptico tiene este es el faro que está en medio de este patio interno y tiene vidrios polarizados. Entonces, quien está abajo nunca puede saber si realmente lo están vigilando o no. Entonces, a propósito de no saber si te están vigilando o no, la persona que se siente vigilada empieza a comportarse de cierta forma. Es de ahí de donde proviene el concepto de la autovigilancia y las personas, las personas que viven o utilizan la autovigilancia como una forma para poder ser parte de la sociedad no son solo las personas de la comunidad LGBTI. Hoy día también estamos conversando que las personas neurodivergentes utilizan mucho la autovigilancia para poder saber cuándo están siendo inadecuadas o no, o cuándo no están logrando adecuarse a los contextos donde se desenvuelven. Entonces, ¿qué es el LGBTI odio internalizado? Es este rechazo que aprendemos socialmente, pero ya no es hacia afuera, no es hacia otros, es hacia uno mismo, misma. Y son y en formas extremas de, el LGBTI internalizado podría llegar incluso a, de nuevo, a rechazar la propia identidad y eso va mermando la salud mental de las personas. No solo las personas LGBTI que se identifican como LGBTI tienen LGBTI odio, sino que las personas que no lo son también sienten LGBTI odio internalizado y también van normando su identidad y su expresión a propósito de eso. Quizás de formas mucho más solapadas o mucho más inconscientes, eh, pero esa normatividad que es silenciosa, nos afecta a todos, todas y todos. Las personas LGBTI que viven con odio internalizado sienten mucha culpa y vergüenza respecto de comentar sobre su orientación sexual con otras personas o cómo comportarse que no se ajusta a estos estereotipos de género predominante. ¿Cómo va afectando esto la salud mental de estas personas? De ahí voy a poder desarrollar un poquito más, pero me pareció relevante que mencionar esta cifra que se repite mucho en distintos estudios, en distintos metaestudios, no solo en Estados Unidos, Europa, sino que también en Chile, eh, donde las personas LGBTI tienen el doble de probabilidades, o incluso en otros estudios más probabilidades, de suicidarse que sus pares heterosexuales. Y esto tiene que ver con el rechazo constante que existe por parte de la sociedad hacia las personas LGBTI. ¿Por qué estamos hablando de esto en el contexto de Pride Connection? Y es porque los espacios de trabajo hoy en día están avanzando hacia la inclusión del talento diverso, están propiciando espacios seguros, están levantando este tipo de conversaciones. Entonces también es para brindar una reflexión respecto de cómo las heridas de la infancia no desaparecen, sino que se van moviendo con nosotros de forma generacional. Entonces, por eso también es súper importante que hoy día podamos tener esta conversación, ya no pensando o sea, pensando en la infancia, pero pensando en nosotros mismos también, como quiénes somos nosotros hoy. Importante también, por ejemplo, destacar que una de las expresiones del LGBTI internalizado se denomina plumofobia, que es un concepto que se vive en distintos grupos, pero conocemos mucho más el caso de los hombres homosexuales que sienten rechazo por otros hombres homosexuales que tienen una expresión de género mucho más femenina. Por eso se denomina plumofobia, que viene del ítem de las plumas, del drag, de expresiones de género mucho más femeninas, y estos homosexuales que viven plumofobia rechazan este tipo de expresiones y reivindican el hecho de que los hombres deberían comportarse como hombres, comillas. ¿Cuáles son los efectos que esto tiene en la salud mental de las personas? Ya hablamos un poquito recién de la temática del suicidio, cómo finalmente las personas que son parte de la comunidad LGBTI tienen doble probabilidad de suicidarse.
pero también viven mayor exposición a ciertos tipos de riesgo. El comportamiento suicida no solo es el suicidio, sino que hay una serie de actitudes y prácticas y conductas que se van sumando a lo largo del tiempo. El comportamiento suicida no es lineal o no es repentino, sino que sucede como una curva, se va acumulando. Entonces, a la medida en la que las personas tengan pensamientos negativos hacia sí mismas, posteriormente esos pensamientos negativos podrían convertirse en pensamientos como el de no quiero despertar, no me gusta, he escuchado, creo que muchas veces las personas que tienen comportamiento suicida utilizan las bromas para poder como decir esto de forma más solapada, pero efectivamente el decir o decir una broma como, "Uy, ojalá me muriera, ojalá me atropellara un auto", es una forma también de decir que, que estamos agotados de la existencia. Y ese sentimiento de agotamiento con la existencia puede transformarse en una planificación suicida, en un intento, y es muy relevante el poder estar sosteniendo estas conversaciones respecto de salud mental. Creo que a nadie se le es fácil hablar de cuando se siente mal o de cuando ha tenido un mal día o cuando las ganas de vivir se acaban. Pero también es importante que estemos abiertos a esas conversaciones, abiertos a poder mirar ciertas señales desde los lugares más externos o protectores. ¿Qué otros efectos podría tener este autorrechazo internalizado de la propia identidad? La disforia y la dismorfia. Disforia generalmente se utiliza para hablar del sufrimiento que tiene una persona trans al momento de no sentirse identificado o cómodo con la identidad o su expresión de género. Y esto se correlaciona y debería tender a disminuir cuando las personas transitan en un espacio afirmativo, en organizaciones que abrazan las transiciones, que tienen protocolos donde hay apoyo y apoyo no solo desde las lógicas organizacionales, sino que también apoyo en términos monetarios, con tratamientos hormonales, con acompañamiento psicológico. La disforia es uno de los ejemplos que viven las personas trans y identidades no binarias. Otros efectos también tienen que ver con la dismorfia, y aquí en mi caso personal siento que fue lo que me pasó mucho a mí a lo largo de mi vida y creo que sigo viviendo un poco con esa dismorfia, que es el dolor emocional que te produce no sentirte cómodo con tu propia corporalidad. Y esto está asociado también cuando ya va en una escala mayor de gravedad, hay una disonancia entre la imagen física que tiene la persona y cuál es la imagen mental que se hace de su propio cuerpo. Em, Otros efectos también son la ansiedad, el pensamiento en el futuro. Sabemos que está muy de moda hablar de estos problemas de salud mental porque estamos viviendo una crisis de salud mental post pandemia. En las personas LGBTI generalmente también hay mucha ansiedad social, como al momento de interactuar me da mucha miedo, ansiedad que se den cuenta que yo soy LGBTI, que se den cuenta que soy lesbiana o que se den cuenta que soy homosexual o que soy una persona trans. Entonces, esta autovigilancia se va potenciando en estos contextos sociales donde no sabemos si es seguro o no estar. Por eso siempre hacemos desde Bright Connection la recomendación de poder mostrarnos como aliados. El ocupar una chapita, el tener una bandera, que el lanyard del trabajo sea con la bandera, son pequeños gestos, pero a las personas LGBTI eso les hace sentir en un espacio seguro y estas son señales de que en este espacio puedo ser como soy. Otro que ya comenté, depresión, conductas suicidas y consumo de sustancias o comportamientos de riesgo. Pocas veces hablamos de esto, pero las personas LGBTI tienden más a consumir sustancias porque el dolor emocional que viven es bastante desafiante y complejo y también incurren en prácticas riesgosas como consumo de sustancias o prácticas sexuales
no seguras. Quiero decir que si bien muchas veces también esta conversación se presta un poco para el estigma, como todas las personas LGBTI viven esto, eso no es así. No cuando las personas LGBTI viven en contextos afirmativos, donde hay adultos responsables o un contexto que es afirmativo y que abraza a las identidades diversas, esto no debería por qué pasar. Entonces, es súper importante cuáles son estas redes o estos redes o estos factores protectores de la identidad de mi salud mental. Volviendo un poco a mi historia, que me di la vuelta, creo un poco para hablarles de cómo se vive este fenómeno. En mi experiencia personal, creo que el saberme identificarme como una mujer bisexual y poder entender que mi forma de ser mujer no tiene que ser esa forma que me dijeron que tenía que ser, ha traído mucha reparación para mí, ha traído mucha tranquilidad. Y también creo que es súper relevante el poder encontrar espacios de trabajo donde esa identidad o esa unicidad se vea validada o se vea reconocida. Así que agradezco siempre a mi espacio de trabajo también y por esta oportunidad también de poder contarles un poco de esta historia y de cómo yo lo he enfrentado. ¿Cómo pasé de la autovigilancia a la autoaceptación? Creo que sigo en ello. Creo que no hay un camino que termine. Creo que muchas veces las dolencias de salud mental o quienes vivimos dolencias de salud mental esperamos que pase algo para que se nos pase o que mi psiquiatra me dé una pastillita mágica para que todos mis problemas se acaben. Pero eso no es así. Los procesos de aceptación, los procesos de reparación emocional son complejos, son largos y necesitamos de tiempo y de paciencia con nosotros mismos. Creo que eso también es importante. ¿Cómo pasé de esta autovigilancia y de sentirme incómoda con mi cuerpo y de esta forma poco femenina? También en este periodo de autovigilancia que viví muy fuertemente en la adolescencia, siempre quería controlar cuál era la recepción o la percepción que tenían las personas de mí, si les agradaba, si no les agradaba, si me querían, si no me querían. Si les caía mal o no, siempre bien monedita de oro. En Chile tenemos esa expresión cuando decimos que queremos agradarle a todo el mundo y no quedar nunca mal con nadie. También fue muy complejo para mí creer en este periodo de autovigilancia y de crecimiento que me merezco el rechazo por ser como soy. Y yo creo que hay muchas personas LGBTI que viven en ese silencio y que viven con esta idea de que como no debería ser como soy, me merezco que las personas me traten así. Sabemos que eso no es verdad, que la dignidad es intrínseca de los seres humanos y que por lo tanto todos merecemos un trato respetuoso y posibilidades para poder explorar nuestra propia identidad y trabajar en nuestro bienestar. Em, Otra de las cosas que vivo hoy día en este proceso de autoaceptación es dejar de reprimir todo acto de deseo que me pudiera hacer ver como una persona amachada. En Chile decimos amachado, no sé si en el resto de Latinoamérica ocuparán o habrá otros términos para hacer referencia a las mujeres que tienen una expresión de género más masculina, em, pero me pasó mucho, intenté mucho ser muy delicada y muy finita y no me resultó. Después de mucho, de mucho intentarlo, no me resultó. Eh, Así que empecé a caminar el camino de la autoaceptación. Esto ocurre por una serie de situaciones en mi vida. Creo que encontrarme con personas de la diversidad sexogenérica fue algo que me ayudó mucho a poder lidiar con mi propia identidad eh, y ser capaz de celebrar y reconocer quién soy y cómo soy y que en eso hay valor y que en eso también hay importancia. Eh, Rodearme de personas que me cuidan y me quieren. Creo que aquí voy a abordar un tema que es súper complejo, que es el del tema como de la familia nuclear. Muchas personas LGBTI viven el rechazo dentro de sus familias por ser como son. Yo también lo viví y
esto es algo que me resultó a mí, creo que cada quien tiene que acompañar, o sea, es lo ideal acompañarse de profesionales que te puedan acompañar en este dolor, que puedan ayudarte, pero en mi caso, yo me fui de mi casa y me vine a estudiar a Santiago, y uno de los gatillantes de eso era poder sentirme libre y sentir tranquilidad con quien soy y encontrar un grupo de amigos que me abrazaba y me quería, fue algo muy importante para mí. Sigue siéndolo hasta el día de hoy un pilar muy importante, si bien hoy día estoy revinculada con mi familia y hoy día me siento abrazada por ellos, fue también un recurso muy importante que utilicé, el de mi red de apoyo. Siempre hablamos de la red de apoyo, de la red de apoyo, pero las redes de apoyo son trascendentales al momento de poder pensar en cómo sobrellevar las dolencias que vivimos. Em, Cosas que me ayudaron en la autoaceptación también, poder aceptar cumplidos por mi desempeño, por mi apariencia física, fue algo que me costó mucho, es algo que sigo trabajando. Trabajar constantemente en la redirección de estos pensamientos hacia lugares más positivos, mejorar este diálogo interno, estas conversaciones que uno sostiene finalmente con uno mismo. Y por supuesto que me ayudó un montón fue ir a terapia. Ir a terapia en Chile y no sé si en el resto de los países de Latinoamérica es bastante caro. Eh, Hay ciertas formas de acceder a terapia psicológica de bajo costo, pero siempre la recomendación es poder acompañarnos de un profesional que tenga las competencias para poder, que pueda entender cuál es la vivencia de una persona LGBTI. Quiero como cerrar esta slide con que el camino de la autoaceptación es un proceso complejo, que no solo es un proceso individual, no solo tiene que ver con quién soy o con mi propia relación conmigo mismo, misma, sino que tiene mucho que ver con cómo me relaciono con el resto de las personas y cómo el resto de las personas se relacionan conmigo. Cuando estoy en un espacio seguro que pueda asegurarme que en ese espacio no voy a recibir ningún comentario por cómo me veo o por mi pareja o por la forma que tengo de comportarme, eso también contribuye a la autoaceptación y al bienestar de las personas LGBTI. Por eso la relevancia de tener organizaciones que abracen esa singularidad y recomendamos seguir trabajando e impulsando iniciativas de diversidad, equidad e inclusión para las personas LGBTI, porque de esta forma estamos reparando no solo una dolencia que tiene que ver con la salud mental de las personas colaboradoras, que mayores de 18 años, sino que también de los niños que esas personas fueron, que también a mí de forma personal me parece muy relevante. ¿Qué cosas me ayudaron, como les comenté? Conocer personas diversas, conocer personas que tenían experiencias similares a mí, eh, abrazar también quién era yo, la forma en la que soy, el cuerpo que tengo y la forma que tengo de habitarme y de expresarme y de relacionarme con el resto de las personas. Para mí fue muy importante acompañarme de mujeres lesbianas y ahí hay una foto con Constanza, que es la primera mujer lesbiana que conocí en mi vida. Fue una gran amiga en la universidad y ella me presentó el mundo queer, el mundo donde las personas pueden ser como quieren ser, y creo que trabajar por llevar esa consigna, que podamos ser quienes queramos ser a todos los espacios, ha sido también muy reparador para mí el poder contribuir a que otras personas se puedan sentir tranquilas con su propia identidad. Cosas que también me ayudaron, y que puse unas fotillos de mí misma cuando estaba en la universidad. ¿Qué me ayudó? Mucho, 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 y me sigue ayudando, es experimentar con mi expresión de género. El poder cortarme el pelo, cambiarlo de color, saber identificar que el pelo largo ya no me acomoda tanto, eh, es algo que a mí me ha ayudado mucho a poder sentirme tranquila con mi propia identidad. Y también utilizar el maquillaje y la ropa como una extensión o una expresión de quién soy. Creo que la ropa y el maquillaje me ayudan a revestirme de algún tipo de armadura, si pudiéramos decirlo, una metáfora,
para poder expresar eso que siento y que es mi identidad y reconciliarme también con eso. Ir a terapia, como ya lo mencioné, es importante. ¿Por qué? Porque necesitamos espacios donde haya un otro neutro que pueda mirar en perspectiva las cosas o nuestros dolores, que nos pueda dar como una forma de poder entendernos de mejor manera, y para eso las personas deberían, y nuestra recomendación es que puedan buscar terapeutas que tengan competencias culturales con las personas LGBTI, que puedan entender su experiencia, que puedan abrazar y recomendar desde esa perspectiva. ¿Qué te aconsejamos a ti, si tú eres una persona que vive con LGBTI o internalizado? Tener una red de apoyo amorosa que pueda acompañarte en este proceso de autoaceptación, conversar de esto con tu red de apoyo, poder ponerlo en palabras, es algo que eh, se convierte en algo muy relevante al momento de abordar las problemáticas que podemos tener con nuestra propia identidad. Expresar esto y poder contarle a personas es también, como les comenté, algo muy relevante, poder apoyarte en una red de apoyo y poder sostener finalmente nuestra propia vida a través de eso. Eh, pero también recomendamos mucho el poder sacar afuera lo que se siente. Esa es una forma de autorregulación emocional muy efectiva cuando se tienen crisis emocionales o cuando se está en una crisis de salud mental, de distintas formas: el poder escribir, pintar, moverte, hacer actividad física. En algunos casos esa recomendación también depende del caso a caso, como que creo que es muy importante también saber eso, y buscar acompañamiento. Las redes de apoyos no son suficientes. Es importante que podamos visualizar cuáles son nuestros recursos, digo, no en términos monetarios necesariamente, sino que en términos humanos, en términos de herramientas personales, poder identificar eso y poder trabajar en obtener espacios seguros para nosotros mismos. ¿Cuál es el rol de las organizaciones o cuál es el rol que juegan las organizaciones? Creo que es muy importante hablar de que hoy en día las organizaciones que son parte de la red Pride Connection, eh, si no me equivoco, el 50%, un poquito más, ya tiene protocolos de transición de género. eh, la gran mayoría ya tiene protocolos de discriminación y acoso, y esos mecanismos de protección son sumamente relevantes. Le recomendamos a las organizaciones poder difundir de forma interna y de forma externa, no solo para afuera, como para poder posicionarnos como una marca empleadora del talento LGBTI+, sino que hacia adentro también es muy relevante que las personas sepan que hay una normativa, si pudiéramos decirlo de alguna forma, que protege a las personas LGBTI o al talento diverso, a todas las personas de algún tipo de discriminación o de violencia. Sabemos también que los actos de reparación son sumamente importantes. Cuando me refiero a un espacio de reparación, un acto de reparación, me refiero a algo, a alguna acción que nos permita abordar o mirar esa herida y poder darle un cierre a esa dolencia. Y que finalmente tener hoy día organizaciones que trabajan en estas temáticas y que desean reparar este daño de alguna forma, es un acto reparatorio para las personas que viven con este tipo de dolencias. Y como sabemos, estamos en el Pride Month, estamos en junio, entonces también esta es una oportunidad para reivindicar y celebrar cada una de las identidades de las personas que conforman parte de sus organizaciones, y poder celebrar esas singularidades y esa diversidad que finalmente fortalece los equipos y que nos permite desarrollar un mayor nivel de bienestar. No sé, Javi, si estás por ahí. Sí, efectivamente. Estoy por aquí y he estado leyendo también el chat. Primero que todo, antes de irme de lleno, también ya sabemos que estamos pasados en tiempo. Me parece importante, Dana, también agradecer el poder abrirte genuinamente, el abrir, compartir tu historia con hoy día, con todas las personas que estamos conectadas. Sabemos que finalmente tienes una mirada muy crítica de la realidad de la comunidad LGBTI+, y creo que eso de una u otra manera también nos ayuda a insumarnos a nosotros mismos, a nosotras mismas,
sobre la experiencia, sobre también elementos de empatía y de una u otra manera el poder amplificar la perspectiva, dándole esta diversidad, el entender justamente que estos espacios de conversación permiten conmemorar, pero también te permiten, como dices tú, y hablas de un tema muy importante que habla justamente sobre la reparación y la reivindicación, el cómo también podemos ponernos desde la otra vereda y entender que justamente la gestión que nosotros podemos hacer, el trato en el día a día, sí impacta en las personas que traen las heridas a nuestro espacio de trabajo. Realmente gracias. La audiencia fue compartiendo también. Danae nos comentaron como qué lindo y honesto testimonio. Muchas gracias por compartir tu experiencia. Eh, Muchas gracias por la charla. Acá también te admiro y te envío un abrazo. Qué lindo. Em, Les vamos a compartir el link, pero la verdad es que el chat también nos está comentando justamente los agradecimientos a ti, Dana, por poder compartir la historia y justamente también nos levantan que es importante visibilizar estos temas. Efectivamente. Gracias por compartir tu historia. Maravillosa. Antes de que cerremos, Dana, quisiera levantar una pregunta que nos hicieron en la sección de preguntas y respuestas. Dado el tiempo que tenemos, queríamos, por supuesto, dejar los invitados a que después podamos conectar. Sobre las preguntas, vamos a tener cada martes un ciclo de sesiones de sensibilización distinto, pero quería abordar esta pregunta porque me parece interesante, que habla justamente sobre cómo promover la autoaceptación como persona bisexual. Los heteros no nos entienden y los LGTBQ, no, saco la B, perdón, no siempre nos aceptan. Quedamos en un limbo. O, es una buenísima pregunta, porque yo también soy una persona bisexual. Y he hablado mucho como con mis amigas bisexuales respecto de esto mismo y de que finalmente casi que hay como que una lista de qué tan queer eres o no, o qué tan LGBTI eres o no, o qué tan bisexual eres o no. Y también yo creo que es importante, súper importante la visibilidad, que quienes somos personas bisexuales, tener más referentes de personas bisexuales, el poder abordarlo, y no sé si es defendernos, porque creo que defendernos igual nos pone en una situación como más reactiva, creo yo que esa no es la palabra, sino que más bien el validarnos como una experiencia que existe, que está presente y que no tiene que ver con un checklist que le tenemos que dar a alguien, sino que en la propia vivencia identitaria de cómo nosotros nos sentimos validados con nosotros mismos. Creo que es un tema que da para más conversación. eh, y creo también que el comprender que, de nuevo, hoy día hablé mucho en términos binarios, así que a la gente no binaria que me escuchó le pido perdón, pero el poder pensar en una lógica más no binaria, como o es lo uno o es lo otro, como o estoy con una persona, o soy, si estoy con una persona que se identifica como hombre, soy heterosexual, y si estoy con una mujer que se identifica como mujer, soy lesbiana. La bisexualidad no funciona de esa forma, no tiene esos criterios de 50-50, sino que más bien es una vivencia y por eso también la visibilización es súper importante porque, por ejemplo, creo, y a la persona que escribió, yo no tengo referentes bisexuales en mi vida, como creo que a lo largo de ahora en la edad adulta, como casi cumpliendo 30, he conocido personas bisexuales. Entonces también creo que el poder visibilizarlo, también importante, pero también importante que nuestras amistades nos validen, que yo creo que también sucede mucho dentro de la propia comunidad, como quién es más o quién merece más esta categoría que otras personas, o vivimos menos violencia o más violencia. Creo que esa no es la conversación. Entonces es importante también como tener estas conversaciones con nuestros amigos donde nos sentimos invalidados y poder comunicarlo, también me parece una estrategia importante. Súper, muchas gracias, Dana, por la respuesta. Y justamente levantaste el punto de la visibilización, tanto para el entorno, para finalmente si es que no tienes relación con alguien de la comunidad LGBT más, o si la tienes. Y ahí es importante que siempre vayamos mostrando todas las señales también de que también somos personas aliadas, de que también son un espacio seguro. Y justamente está proyectando, Dana, el Yo Marcho con Pride. ¿Nos quieres contar sobre esta invitación también sobre Pride Connection y lo que vamos a hacer, por supuesto, el 29 de junio? Brevemente, Sí, antes de que...
Vamos a Brevemente, empezar. porque ya estamos pasados. Bueno, el 28 de junio se conmemora otro año más de la revuelta de Stonewall en Nueva York, así como breve tweet, y el 29 de junio en Santiago de Chile es la marcha. Así que ahí estamos invitándoles a todas las organizaciones de la red, a sus familias, a sus CCRGs, a quienes quieran sumarse a marchar junto a la red. Yo marcho con Pride, aquí hay un QR con un filtro, mucha preparación de este equipo, y nos vamos a juntar el 29 de junio a las 2:30 en el sector de Baquedano, afuera de, el Teatro de la Universidad de Chile, con el pasacalles de Pride Connection. Si quieren confirmar su participación, para nosotros es muy importante, me pueden escribir, y yo los voy a ir anotando en una planillita para tenerlos considerados y que podamos marchar todos juntos, por una sociedad más inclusiva y diversa. Muchas Y gracias. también Efectivamente, dejarles invitados a nuestras próximas charlas. exacto. Fue justo ese punto iba. Por favor, Dan, adelante. El próximo martes 18 de junio tenemos nuestra próxima charla. Este ciclo de webinars está enmarcado en el tema de los espacios seguros, y la próxima charla va a estar referida a familias en tránsito y infancias y adolescencias LGBTI, familias que están viviendo un proceso de adaptación a propósito de que tienen un niño, niña, adolescente que se identifica como parte de la comunidad. Y el martes 25 de junio a las 10 de la mañana tenemos Salir del Closet Cuando Grande, la diversidad sexual más 50, donde tendremos una exposición con Antonia Bobadilla, que tiene una expertise importante en temas de personas mayores, y Paulina Magnare, quien es una mujer LGBTI visible mayor de 50. Así que los vamos a estar esperando y les vamos a estar mandando mails Regio, súper. como recordatorio. Como la mayor parte también de las personas que hoy día están conectadas no son parte o contacto directo desde Pride Connection, también cada gestor de diversidad e inclusión en sus organizaciones les va a estar mandando la información para que se junten como organización y como, por supuesto, colegas de trabajo ese día para la marcha, para que puedan confirmar directamente. No nos confirmen a nosotros, sino más bien su organización nos va a estar confirmando a nosotros de que van a participar. Vamos a estar con el pasacalle, vamos a estar regio para ese día para que podamos marchar todas las personas juntas ese día en favor de la inclusión de la comunidad LGBTI+. También les agradezco porque sabemos que ya estamos pasadísimas en tiempo, pero seguimos todavía muchas personas conectadas. Así que el último aviso que les queremos pasar, y que por supuesto esto más bien es por parte de Factor Diverso, es que justamente a raíz de la visibilización que estamos levantando hoy en día para que los espacios laborales, el día a día, el trabajo sea mucho más inclusivo con la diversidad sexual y de género, queremos pedirle que las personas que sean parte de la comunidad LGBTI+, puedan contarnos su experiencia en el trabajo actual o trabajos anteriores que han tenido en relación a su propia identidad de género, a su orientación sexual, con el espacio laboral. Para eso les queremos pedir, si es que pueden, por supuesto, buscar la página web chilenosabe.cl y contestar la encuesta, porque estos datos nos van a ayudar para poder levantar el día de mañana políticas públicas que ayuden, por supuesto, en la inclusión de la comunidad LGBTI+. Así que les dejamos también el dato y, por supuesto, la pedida. Si eres parte de la comunidad LGBTI+, por favor, te pedimos y hacemos esta solicitud que puedas contestar la encuesta de chilenosabe.cl. Ahí Marcela Huerta nos las mandó. Chilenosabe.cl, la vamos a compartir acá directamente a toda la comunidad, porque nos ayudan muchísimo para poder levantar estos datos. Dana, querida, muchas gracias por la información, por el espacio. Muchas gracias también a toda la audiencia por haberse conectado, mantenerse hasta el final de la sesión. Hoy día damos el puntapié inicial de este Pride Month. Hoy, más que nunca, necesitamos mostrarnos como personas aliadas, necesitamos también mostrar y visibilizar todas las demandas y las necesidades que tiene la comunidad LGBTI+, no solo en junio, sino más bien durante todo el año, pero por supuesto hoy día abrimos este empuje inicial para que mantengamos la conversación sobre la mesa durante todo el año. Muchas gracias por conectarse. Nos vemos el próximo martes 18 de junio a las 4 p.m. Un abrazo y que estén muy bien.